¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de este ciclo que hemos denominado La Voz de la Naturaleza a través de la página de la Comunidad del Vinilo. El día de hoy vamos a tener un conversatorio muy, pero muy importante que queremos compartir con toda la gente que nos está siguiendo a partir de este preciso instante a través de este programa, el cual hemos denominado Liberaciones responsables de fauna silvestre. Pero el día de hoy contamos con dos expertos en la materia que nos hablarán justamente acerca de la normativa legal que tiene que ver con el manejo de la fauna silvestre y también acerca de las liberaciones que se han dado en estos últimos meses, principalmente en la ciudad de La Paz. Hemos tenido liberaciones exitosas, pero también ha habido casos que no se ha podido realizar por diferentes ocasiones, por diferentes motivos que vamos a compartir con todos ustedes. El día de hoy queremos indicar que, bueno, hay diferentes formas justamente del tema del tráfico de fauna silvestre, el maltrato animal y muchos elementos que justamente es un tópico muy, muy importante que la gente tiene que conocer. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy presentando a nuestros dos invitados. Primeramente vamos a invitar al doctor Rodrigo Herrera Sánchez del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quien nos va a comentar justamente acerca de la parte legal, pero para darle paso voy a hablar un poquito acerca de su trayectoria, quien nos va a comentar acerca de este tema. Rodrigo Herrera Sánchez es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, especializado en gestión ambiental. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la defensa legal de la biodiversidad y el medio ambiente y es fundador de la asociación Lex et Natura. Liderizó el equipo que obtuvo las primeras sentencias en la región por la Comisión de Hechos Relacionados con el Tráfico Legal de Fauna Silvestre y es promotor de la reforma jurídica nacional e internacional para la restauración de los derechos de los animales no humanos y la actualización del sistema punitivo boliviano para la defensa de los animales no humanos y el medio ambiente. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Antonio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues a tu disposición para hablar de este interesante tema que creo que va a ser muy lucrativo para los animales no humanos. Muchísimas gracias, Rodrigo. También queremos dar la bienvenida a nuestro querido amigo médico veterinario Iván Rodríguez, quien se suma a este conversatorio, quien también va a dar su palabra, su experiencia, principalmente en el bioparque de Estipacos. Pero antes de darle la palabra, quiero mencionar que Iván Rodríguez es médico veterinario especialista en fauna silvestre. Tiene una maestría en ecología y conservación. Ex veterinario en varios centros de custodia del país, ex responsable de manejo y conservación de fauna silvestre del Zoológico Municipal de Estipacos, actual técnico en gestión de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y docente en veterinaria y zootecnia de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenido, Iván, gracias por estar acá en este ciclo de programas. Hola Antonio, buenas tardes, ¿qué tal Rodrigo? Y bueno, un saludo también a todos los que nos están siguiendo. Un placer y un gusto siempre poder conversar y hablar de la pasión de uno, que son los animales silvestres, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Iván, Rodrigo. El día de hoy vamos a conversar justamente de este tópico muy importante. Pero para dar inicio, queremos hablar un poquito acerca de la legislación. ¿Qué es lo que nos habla acerca de la normativa boliviana que tenemos en la fauna silvestre? Rodrigo, si nos puedes dar un breve paréntesis, un breve comentario acerca de este tema tan importante que estamos abordando el día de hoy. Claro que sí, Antonio. Antes que nada, un saludo muy cordial a Iván, al colega con el que hemos trabajado últimamente muy de cerca y estoy gustoso de poder afianzar más los lazos laborales con él. Un pantallazo general sobre este tópico en materia jurídica. Bueno, podría empezarse con un principio, ¿no? Con un postulado dogmático. Eh, los animales, ya sean silvestres o domésticos, son seres vivos. Consiguientemente ya existe bastante eh,
bastantes conclusiones científicas que nos hacen sentar un precedente y sentar razón de que estos animales son seres sintientes y conscientes, ¿no? Es decir, tal vez no sintientes per se, pero sí con la capacidad de recibir, de tener emociones, pero también con una plena certeza de su conciencia con relación a su entorno, con relación a su existencia misma, y por tanto ya no podemos como seres humanos, como animales también, tratar de deslindar nuestra responsabilidad y nuestros lazos con estos seres. Y justamente versando sobre ese postulado de que los seres vivos, todos los seres vivos, tienen que ser respetados y tienen que ser dignificados, el artículo 33 de la Constitución Política Boliviana establece una pequeña oración que es muy amplia en cuanto a acepción dogmática desde mi punto de vista. Este postulado constitucional nos dice que otros seres vivos tienen derecho a desarrollarse de una manera normal y permanente. Es muy claro, me parece que no hay mucho lugar de duda a la interpretación. Otros seres vivos tienen derecho a desarrollarse de manera normal y permanente si el ser humano quiere asegurar su derecho al medio ambiente. Así es que nuestra Constitución es magnífica en ese sentido. Como seres humanos, como bolivianos, como ciudadanos bolivianos, tenemos que asegurar que otros seres vivos se desarrollen de manera normal y permanente. ¿Y qué es ese desarrollo normal y permanente? Ahí está la bifurcación jurídica. Desde mi punto de vista, creo que el desarrollo implica no solamente a la colectividad de una especie, al conjunto de un grupo de animales, sino también a la individualidad de cada uno de estos maravillosos seres, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar que cada ser vivo, ajeno o distinto al ser humano, se desarrolle de manera normal y permanente. Es decir, asegurar su vida, asegurar su bienestar. Y en ese mismo orden, el artículo 108 de la Constitución da una serie de responsabilidades a los bolivianos con relación a estos seres. Es puntual. Este artículo señala que los bolivianos y las bolivianas tenemos la obligación de asegurar el desarrollo de estos seres, de otros seres vivos. No hay manera de perderse al respecto. ¿Y cómo aseguramos eso? ¿Cómo cumplimos todo esto? A través de una serie de normas jurídicas más precisas. La ley 1333 de 1992, muy antigua, en su artículo 55 nos establece y nos obliga a que el Estado defina cuáles van a ser las condiciones, los términos sobre los cuales tenemos que asegurar este derecho constitucional, por ejemplo, que es posterior, pero ha habido una anacrónica compatibilidad de estas dos normas. Y posteriormente, el 2017 fue aprobado el reglamento para la custodia responsable de fauna silvestre. Y este reglamento es una disposición jurídica que básicamente establece cuáles son las condiciones que se deben observar para el manejo de la fauna silvestre que haya sido rescatada en nuestro país. Es decir, si encontramos un puma en la ciudad de La Paz, ¿cómo lo rescatamos? ¿Quiénes participan y qué hacemos con el puma? ¿No? ¿Cómo se dispone del puma si está vivo? Si se encuentra, no sé, un perezoso en Santa Cruz o pumas también en Trinidad, se nos dice que es lo que debería ocurrirles a estos seres vivos siempre en el marco del derecho constitucional que ellos tienen. Ahora, siendo precisos, el artículo 20 de este reglamento establece que que la regla en realidad es que todos los animales rescatados pasen a una instancia de evaluación veterinaria, de profesionales, ¿no? El escenario óptimo es que estos profesionales sean parte de uno de los centros de custodia que tenemos en el país, ¿no? Pero lastimosamente estos centros no se encuentran establecidos en todas las locaciones, en todas las ciudades, en todos los municipios, pero la idea es que un profesional en veterinaria o en biología haga una evaluación preliminar de estos animalitos rescatados y pueda dictaminar si es necesario, si es posible su liberación.
Y si es posible su liberación, tiene que haber un proceso de recuperación, la elaboración de protocolos y, y posteriormente se tiene que proceder a esta actividad. El escenario ideal es ese. La lógica y la razón y la ciencia nos indican que para asegurar el bienestar de de los animales silvestres rescatados, lo mejor es liberarlos. Pero la realidad es otra cosa, ¿no? La realidad nos indica que en la mayoría de los casos estos animales no pueden ser liberados, no pueden ser reinsertados en su hábitat por una serie de circunstancias que me imagino van a ser muy bien desarrolladas por Iván. Y bueno, ese es el marco, el contexto sobre el cual se basan las liberaciones en nuestro país. Hay un reglamento que establece estas condiciones, ¿no? Hay un reglamento que nos dice que si rescatamos un animal, tenemos que procurar su bienestar y, y nos dicen qué casos podemos liberarlo. Bueno, básicamente es eso, Antonio. Perfecto, muchísimas gracias, querido Rodrigo. Sí, justamente el elemento principal que estamos abordando el día de hoy justamente son las liberaciones responsables. Tratamos de indicar a la gente de que es importante, de que hay medidas, hay protocolos, hay formas de poder, digamos, llevar adelante un proceso de liberación responsable de la gente que tiene en muchos casos, por ejemplo, a veces animales en las zonas urbanas, zonas periurbanas, que necesariamente tienen que tener la responsabilidad, digamos, de poder llamar a la autoridad competente ambiental para que para que ésta tome las acciones necesarias y, como dijo Rodrigo claramente, poder llevar estos procedimientos, ¿no? En muchos casos sí es positivo, ¿no? Es efectivo, pero en Sí, otros casos, ¿no? Adelante, Rodrigo. puedo acotar algo más. Entonces, una primera conclusión de esta reseña jurídica es que sí, la liberación está regulada y que es la primera opción ante el rescate de animales silvestres. Y la segunda conclusión debería, de hecho, es que este proceso de rescate, este proceso de manejo y consiguientemente de liberación tienen que ser efectuados por profesionales que formen parte de centros de custodia o que sean parte del staff profesional de las autoridades ambientales, ¿no? No existe por el momento regulación legal que establezca que ciudadanos puedan hacer estas evaluaciones, este manejo y, y su liberación, porque ponemos en riesgo a un ecosistema, ponemos en riesgo la vida misma de la especie. Así que, nuevamente, no es algo tan sencillo como la gente supone. Yo soy abogado y tampoco lo entendí así hasta que hace unos años pude comprender cuál es el know-how, el conocimiento que tienen los profesionales en biología, en veterinaria, y realmente se necesita mucha experticia, mucho conocimiento para poder determinar estas circunstancias. Por tanto, la segunda recomendación es esa, que estos procesos, tanto del rescate, del manejo y de la liberación, tienen que ser realizados por profesionales que formen parte de centros de custodia y o de profesionales que sean funcionarios públicos de las entidades relacionadas con biodiversidad y medio ambiente de las instituciones públicas correspondientes. Excelente aporte, querido Rodrigo. Justamente en Bolivia, principalmente acá en La Paz, tenemos varios centros de vida silvestre, de rescate de vida silvestre, ¿no? Y en muchos casos tenemos posibilidades de poder acudir a ellos para que, como dijo bien Rodrigo, el staff de profesionales puedan ver justamente la posibilidad de, primeramente, analizar en temas de biología, veterinaria, todos los elementos posibles para ver la posibilidad de reinsertarlo al hábitat. Y en muchos casos a veces es un poco difícil, complicado, que lamentablemente se tiene que quedar necesariamente en el lugar. Bueno, pero justamente hablando de la gente, de este staff de profesionales que hacen este tipo de trabajo tan importante justamente en la vida silvestre, vamos a hablar un poquito con Iván Rodríguez, quien es médico veterinario y que ha tenido muchos casos importantes. Iván, antes de comenzar con lo que es uno de los
uno de los principales casos. Vamos adelantando también a la gente que vaya participando en el chat del programa. Estamos en vivo y directo a través de la página de la Comunidad del Vinilo y este ciclo de programas que hemos denominado La Voz de la Naturaleza. Iván, antes de comenzar con el primer caso del Puma Cay, que vamos a hablar justamente, es necesario e importante contar con un grupo de profesionales que puedan evaluar la situación de la fauna silvestre. Claro que sí, claro que sí. Bueno, en realidad para hablar de liberaciones y responsables, ¿no? Responsables como tienen que ser todas las liberaciones, es que justamente este tipo de actividades se tienen que desarrollar en el marco de un grupo entre varios profesionales, interdisciplinario, ¿no? No solamente veterinarios o biólogos, sino también aquí intervienen abogados, como es el caso de nuestro querido Rodrigo, ecólogos, etcétera, ingenieros ambientales. El trabajo se lo desarrolla, se lo piensa y se lo desarrolla eh, desde una mirada amplia de lo que pueda significar justamente las liberaciones, ¿no? Y bueno, el trabajo nuestro, por ejemplo, en el campo ya de veterinaria y de los biólogos es un trabajo el más bonito porque es el trabajo más directo con el animal, desde la rehabilitación que se hace para poder liberar hasta la satisfacción de poder ver a un animal eh, libre, ¿no? En la naturaleza, pero es un trabajo bien grande, bien complejo, que requiere de varios análisis, de varios estudios, y no hablo solamente de estudios biológicos o veterinarios, sino del análisis ambiental, ecológico, ¿verdad? Y, y bueno, para que una liberación justamente sea responsable, tiene que contar con todos esos pasos, ¿no? Que se realizan desde que surge la idea o la opción de liberar un animal. Excelente, Iván. Bien, vamos a dar justamente inicio al primer caso, a este bonito caso que se dio con la liberación del Puma Cay. Cuéntenos cómo fue inicialmente que se encontró al Puma, en qué condiciones se encontró, dónde se le encontró, cómo es que llegó a este lugar, sabemos que fue a Chumani, y cuáles fueron los procedimientos justamente de esta liberación. Para toda la gente que nos está siguiendo, queremos mandar saludos cordiales a la Argentina. Tenemos a nuestra amiga Sara que nos está viendo y que también, también le interesa bastante el tema. ¿Qué nos pueden contar acerca de este primer caso para toda la gente? Um, Yo quisiera justamente que Rodrigo empiece, porque yo no participé en el rescate como tal. Fueron mis colegas veterinarios Luis Beltrán, Graciela Torres, pero tengo entendido que Rodrigo estaba ahí, así que él nos puede contar el rescate, por favor. sí, yo estuve bien metido ahí entre los profesionales en veterinaria y debo decirles que fue una de las experiencias más impresionantes y lindas de mi vida. Desde el momento del rescate hasta el momento de la liberación. Y bueno, fue nuevamente este hecho conocido por el Ministerio de Medio Ambiente por un reporte que nos llegó de parte de la Senda Verde, que es otro centro de custodia, ¿no? Este centro de custodia, en realidad, más precisamente la señora Vicky Ocio nos escribe y nos dice, por favor, atiendan este caso, hay un puma en Achumani, que está en la zona sur de la ciudad de La Paz. Es una zona bastante urbana, muy en el fondo de, de la ciudad, ¿no? Y bueno, nuestra primera reacción fue un puma, no creemos, debe ser un perrito grande que se ha metido y no están pudiendo reconocer, o es un gato grande. Entonces, inmediatamente el director de biodiversidad nos instruye que atendamos el caso. Lastimosamente, esa semana tuvimos muchas bajas por COVID en el ministerio, así que solo estábamos unas 3 o 4 personas. Por eso fue que mi persona apoyó
en este proceso, porque caso contrario hubieran ido solo los profesionales relacionados con la temática. Asistimos con el licenciado Raúl Rojas, que es una persona que ya no nos acompaña, pero que ha apoyado mucho a esta temática. Y bueno, al llegar al domicilio tuvimos la grata sorpresa de encontrar a la unidad de voluntarios de bomberos, ¿no? Que ellos ya habían establecido un perímetro bastante interesante alrededor del domicilio. Nos presentamos ante ellos, ellos nos dicen que nosotros sí íbamos a dirigir el operativo, que para establecer una medida de seguridad, ellos formaron ese perímetro. Era un perímetro que tenía alrededor de 15 metros a 20 metros desde el punto inicial de avistamiento. La familia, que fue la que en realidad reportó el caso, hice contacto tanto con los bomberos como con la señora Vicky Ossi de la Senda Verde, estaba ahí presente. Es una familia que bastante consciente respecto al respeto que tienen los animales, y eso hay que enarbolarlo. Citlali, que es la persona, bueno, el miembro de la familia que tuvo contacto con el animalito, estaba bastante emocionada, consternada, y bueno, por la descripción inicial que ella nos dio, sí pudimos tener certeza de que era un puma con color. Nos sorprendimos mucho. Entonces, ya habíamos solicitado al Bioparque Vestipacos que nos pueda apoyar para proceder al rescate. También solicitamos el apoyo de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente, que también se concurrieron. Y como podrán entender, fue conformado un grupo, un grupo de atención y rescate muy bien estructurado por 4 instituciones, por 4 instancias, que cada una desde su área de trabajo permitieron esta liberación. Una vez arribados los funcionarios del Bioparque Vestipacos, se les cedió a ellos el liderazgo de este operativo, ya que ellos eran los profesionales, y debo reconocer que fueron bastante probos en su actuar. Ellos nos indicaron qué hacer, qué no hacer, y bueno, ellos se hizo una especie de rastrillaje, una especie de sí, un rastrillaje de todo el domicilio para ubicar el lugar preciso en el que se encontraba el pumita. Se dio con su ubicación. Al parecer el puma estaba bastante calmado, bastante tranquilo. El Vestipacos, a través de sus veterinarios, procedieron a sedarlo a través de la contención biológica bioquímica. No le lanzaron un dardo, el pumita cayó sedado muy pronto, e inmediatamente fue trasladado al Bioparque Vestipacos, en el cual se le hicieron las evaluaciones iniciales. Seguramente esas evaluaciones nos va a referir Iván. Y bueno, nosotros quedamos muy sorprendidos por este hecho. Era la primera vez que yo me enteraba que un puma podía haber llegado tan adentro de la ciudad de La Paz. No sabía que eran tan osados en este tema. Unos meses antes, con Iván, habíamos rescatado una vizcacha en Obrajes, y la liberamos en el acto también. Unas semanas antes habíamos rescatado unos alcamaris, que son unas aves rapaces que viven también en las zonas altas de nuestro país. Pero un puma era realmente sorprendente de verlo, ¿no? Así que era un animal hermoso. Esto es indudable, imponente, místico, misterioso. Fue increíble verlo, a un animal tan majestuoso. Y bueno, después de eso, el ministerio conformó una comisión técnico-científica integrada por especialistas en felinos, integrada por miembros de ONGs muy reconocidas en el mundo internacional de esta temática, por ejemplo, WCS. También profesionales con vasta experiencia en genética,
obviamente los veterinarios del Vestipacos, y bueno, entre ellos se realizó un proceso de evaluación que duró aproximadamente 2 meses y felizmente, como ustedes saben, hace una semana se procedió a la liberación del Pumita. Yo estuve presente ahí y sí, esto fue realmente um, eh, eh, muy, no enorgullecedor, eh, 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 verlo al Pumita saliendo tranquilo, feliz, te llenaba y no sé cómo explicar, es como si te devolviera las esperanzas sobre la humanidad misma, sobre la vida, sobre lo pequeños que inclusive somos como humanos, ¿no? Porque ves que hay animales tan majestuosos que pueden sobrevivir solos y están felices sin nosotros y no deberíamos molestarlos y no es correcto tenerlos apresados porque ellos tienen un espíritu, tienen un alma, era lógico y tal vez de lado, tal vez en un paréntesis comentarles que estábamos tan preocupados por este caso que muchas personas que también están profesionales en veterinaria intentaron aplicar algunos métodos no tan científicos para saber cómo estaba el Pumita, ¿no? Entonces, a través de algunos, no sé cómo llamar a estos procedimientos, pero se habrían contactado con él y bueno, ellas nos manifestaban, ahora está triste, está estresado, ya quiere ser liberado, y cuando fue liberado nos dijeron, ahora está bien, y tiene un poco de miedo porque es muy joven aún, pero ahora está bien, ¿no? Entonces sí se siente agradecido y demás cosas. Son cosas tal vez un tanto esotéricas y místicas, pero bueno, eso es lo que pasó y fue, creo, una experiencia única que se acomodó perfectamente a lo que está dispuesto en la norma y a pesar de que hubo muchos problemas y tal vez dificultades en el camino, se realizó de buena manera. Tengo que realzar también la labor del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a través del área protegida Cotapata. Y ellos, como saben, tenemos unos guardianes que están en línea directa en la lucha por la conservación y protección de la biodiversidad, que son los guardaparques, y ellos han sido los encargados de realizar algunas actividades preliminares que hay que siempre hacer. Por ejemplo, comunicar y pedir permiso a las comunidades que viven en los lugares aledaños, ¿no? No podemos meterles un puma a lugares cerca de poblaciones humanas. Entonces, ellos hicieron una evaluación, la comunidad aceptó de muy buen agrado, dijeron, cualquier cosa que tenga que ver con la protección de los animales, por favor acudan a nosotros, él va a ser bienvenido, lo vamos a cuidar. También los guardaparques hicieron una evaluación del lugar, nos dijeron, este es el mejor lugar porque no hay gente muy cerca, hay presas, no hay otros felinos otros depredadores con los que vaya a competir, entonces es el mejor lugar. Entonces, si se dan cuenta, estos procesos de liberación no son cosas o no son actos sencillos, ¿no? Requieren de mucha coordinación y de esta manera poder por lo menos tener un ligero grado de certeza de que el felino va a sobrevivir, no va a afectar a un ecosistema y no va a poner en riesgo a la población humana, cosa que en muchos otros casos, lastimosamente, debo reconocer, ha pasado en el país, especialmente en el oriente. Muchas personas muy libremente han creído ser expertas en determinada área o se han creído todos y han provocado eh, dañar a los animales, dañar ecosistemas y no creo que eso sea lo correcto. Así que desde mi punto de vista, eso puedo decir. Perdón por alargarme. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente muy interesante lo que acabas de mencionar. Pero también está la otra parte, ¿no? Ya la parte legal ya se hizo cargo, pero ahora la parte médica, la parte veterinaria, el diagnóstico, el análisis y la determinación para ver si es pertinente o si no es pertinente la liberación. Iván, ¿qué nos puedes comentar? Ok, claro. Primero quiero resaltar el trabajo en el rescate, ¿no?
Este trabajo ha sido dirigido por Luis Beltrán, que es uno de los veterinarios del Bestipacos. Y bueno, realmente ha sido un trabajo impecable, ¿no? Que ha realizado él juntamente con Graciela Torres y el resto del apoyo que ha tenido. Ha tenido guardafaunas también que han ido a apoyar, porque entenderás que es un trabajo tremendamente delicado. Es decir, no se sabía el estado en que estaba el puma, no se sabía dónde estaba el puma en esa casa. Entonces, primero hay que tener coraje, ¿no? Para meterse a buscarlo al puma y con el afán de salvarlo, ¿no? Algunas veces hemos escuchado noticias en las que salen a rescatar animales, pero con armas, ¿no? Y a veces sale mal la cosa. Bueno, Luis dirigía la cosa y él siempre con la consigna de salvarlo, ¿no? Entró a la casa con la cerbatana, con el dardo listo, y cuando se encontró con el puma, y bueno, no dudó en realizar el disparo con el dardo, ¿no? Este trabajo ustedes no tienen idea de lo delicado que es, porque un mínimo error con el anestésico, por salvarlo lo podemos matar. ¿Y qué pasa ahí? Los veterinarios son de lo peor, ¿no? Y han fallado y bla, bla. Y el trabajo que ha hecho Luis con el temple que lo ha realizado es impecable. Gracias justamente al apoyo con el que contaba, ¿no? Y bueno, gracias a la experiencia que él tiene también. Y de ahí empieza el trabajo responsable en el rescate de animales y en un proceso de liberación. Gente que tenga experiencia, gente que conozca el tema, tiene que asistir en este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, posteriormente fue trasladado al bioparque y ahí comenzó el trabajo de rehabilitación. Y bueno, era una incógnita que todo el mundo tenía, ¿no? ¿De dónde ha salido el puma? Porque como dice Rodrigo, hemos rescatado animales que viven, animales silvestres que viven en la misma urbe, pero un puma, ¿de dónde ha salido el puma? Había un montón de teorías, ¿no? Que se ha escapado de una casa, que incluso he escuchado que habían dicho que se ha escapado del mismo zoológico, ¿no? Del mismo bioparque, cosas que a la gente empezó a especular, pero ahí comenzó el trabajo científico, ¿no? Porque se empezó a indagar con biólogos que analizaron la posible ruta que habría utilizado el puma para llegar a esa casa. Y ahí empezó el primer indicio, ¿no? Porque se encontró que detrás de la meseta de Achumani hay un corredor con con un río que posiblemente es por donde ha circulado este puma y aparentemente ha caminado muchos kilómetros el puma y es justamente por eso que se lo ha encontrado en esas condiciones, porque cuando llegó al bioparque estaba con una anemia ferropénica, él tenía un problema de hipocalcemia, hipomagnesemia, se encontró también que tenía una parasitosis importante, y además tenía ectoparásitos, ¿no? Pero bueno, esto también nos daba indicios de que el animal era procedente de vida libre, ¿no? Que no había vivido en cautiverio. Eso junto con otros indicios, otras pruebas científicas, por ejemplo, en las primeras heces que se encontró del animal, eh, los amigos de WCS Bolivia, los parasitólogos Luis Beltrán, José Luis Mollericona, nos ayudaron en nuestro trabajo por ejemplo, encontraron que el animal encontraron en las heces pelos de animales silvestres también. Eso indicaba que el animal se alimentaba de otros animales de forma normal, ¿no? Como cualquier puma, puma libre. Ese tipo de indicios nos decía ya que era claro que el animal procedía de vida libre. Entonces, ¿qué procedía? Y empezar el trabajo de rehabilitación primero y posteriormente de liberación. Para esto, juntamente con las autoridades, se conformó un equipo, un comité técnico científico, ¿no? Con varios profesionales conocidos que conocen además de la especie, conocen sobre felinos, los profesionales del BESI, los profesionales del ministerio,
instituciones como WCS que ayudaron en este proceso de rehabilitación. El trabajo de los veterinarios, el trabajo de los biólogos del bioparque era básicamente rehabilitarlo, mantener sus condiciones de silvestría, sus instintos para conseguir alimentos, para resguardarse, etcétera, ¿no? Un trabajo grande, muy, muy importante que se realizó en el bioparque, porque se habilitó un área de cuarentena, eh, evitando el contacto con humanos, evitando el contacto con ruidos de motores, etcétera. Y además con un seguimiento con cámaras. El tema de la alimentación era bastante delicado porque no queríamos que el animal se acostumbre o que vea que el humano le está alimentando. Por ejemplo, ese tipo de detallitos son los que se manejan en el comité. Posteriormente, el animal fue mejorando. Se realizaron 2 sedaciones más. Es decir, lo anestesiamos al pumita en 2 oportunidades, justamente para analizar, o sea, sacarle muestras de sangre, sacar un montón de pruebas de laboratorio para determinar cómo estaba. Y bueno, estaba mejorando, el animal estaba progresando y ya al final estaba listo y esperando salir a su libertad. Pero este trabajo, por ejemplo, las 2 sedaciones que les menciono, suena pues bien fácil, suena rápido, ¿no? Pero uno como veterinario tiembla cuando va a anestesiar, más sabiendo que es un animal que estaba candidato a liberarse, ¿no? Imagínense si pasaba algo con la anestesia, no, yo me hubiera cortado las venas, por ejemplo. ¿No? Es un trabajo bien delicado y tiene que hacerlo gente que realmente sabe. Y por suerte, en ese momento yo contaba con un equipo, Daniela Morales, bióloga, Luis Beltrán, veterinario, Graciela Torres, Álvaro, Franz también, varios chicos, varios guadalajaranos que nos apoyaron en el trabajo, gente que sabe de manejo de fauna silvestre, ¿no? Más allá del equipo, más allá del comité que nos ayudó en ubicar el lugar para liberación, en determinar algunos otros detalles legales, por ejemplo, el tema que realizó Rodrigo, etcétera. El trabajo veterinario y biológico que se realizó con el Puma fue tremendamente profesional, bien dedicado, bastante delicado también, pero que al final salió bien, gracias a Dios. Apoyo también de otros colegas que siempre por teléfono, por mensajes nos apoyaban, como dice con Rodrigo, con métodos alternativos como homeopatía, por ejemplo, ¿no? Como otras conexiones que realizan con comunicaciones con animales. Estaba ahí Fabiola Suárez, estaba Erika Landia, Guise, que nos ayudaron en este trabajo y nos daban impulso para que de una vez lo rehabilitemos y lo liberemos. Y bueno, el Día de la Liberación es una cosa espectacular, ¿no? Es una cosa, ha sido un despliegue increíble desde la salida del bioparque, donde nuevamente lo tuvimos que anestesiar al puma para subirlo a la jaula de transporte y a la camioneta. Y de ahí muchas horas de viaje. En el camino, en la camioneta, por ejemplo, que trasladábamos al Puma, se nos pincharon 2 llantas. Tuvimos que pasar la jaula donde estaba el Puma, pues ya estaba despierto, por cierto. Lo pasamos a la camioneta del ministerio en un camino donde solo circulaba una movilidad, peripecias del director para poder dar la vuelta y poder seguir el camino. Es una historia aparte el día de la liberación, ¿no? Así, pero ha sido increíble. Y bueno, como ustedes ven en esta imagen, por ejemplo, salió primero un equipo de avanzada para limpiar el camino, ¿no? Una camioneta del ministerio que se adelantó para limpiar el camino juntamente con guardafaunas del Vestipacos. Era levantar troncos, era levantar piedras, era abrir el camino para que pase la camioneta del Puma hasta que llegamos al punto de liberación, ¿no? Y la liberación, como bien lo menciona Rodrigo, es algo que no se puede explicar, la sensación que se tiene en ese momento. Después de un trabajo tan serio, tan largo, tan profesional, verlo al Puma salir de la jaula
En mi caso, además, dirigir la cosa, para mí ha sido una satisfacción increíble, ¿no? Verlo salir del Puma y salir, si ustedes van a poder ver algún video, van a ver que el Puma sale tranquilo, como si conociera bien el lugar, y se va también muy feliz. Eh, Además, rehabilitado, ¿no? O sea, ha sido realmente bien satisfactorio y como dice, lo dice bien Rodrigo también, da esperanzas, ¿no? Da esperanzas saber que se pueden hacer este tipo de actividades en el país, que se pueden desarrollar, se pueden impulsar y las cosas, si se manejan de forma profesional, siempre salen bien. Excelente, querido Iván, realmente muy interesante lo que nos han contado tanto Rodrigo como tu persona. Creemos que, como bien ustedes dicen, no es un trabajo fácil, ¿no? Es un trabajo muy a detalle, muy de pinzas, muy pensado, un trabajo multidisciplinario con gente realmente que sabe del tema y que por ahí muchas personas por ahí no conocían, no tenían esa experiencia, porque como bien dice Rodrigo, un puma no se puede imaginar en la zona de La Paz. Y ha debido ser una cosa realmente muy novedosa para toda la gente, incluso del Vestipacos, ¿no? Tratar justamente este tema tan nuevo, digamos, ¿no? Sí, y algo que quisiera, por favor, nuevamente resaltar es que, o poner bajo el highlight, es que ah, los humanos pensamos que podemos con todo, ¿no? Que somos dueños de todo, que todo está, que todo lo que solemos pensar o que se nos ha dicho que es, no, que no existe nada más. Pero al tratar con otros seres, al tratar con, de cerca, sí, muy cerca con la vida, en realidad nos damos cuenta que la conducta, el pensamiento humano es bastante arrogante, que solo estamos entendiendo cómo funciona este mundo desde nuestra posición. Y lo mismo pasa dentro de la estructura social de nuestro país. Los bolivianos pensamos que, es todo sencillito. Yo como abogado pensaba, pero es cuestión de agarrarlo y mañana mismo lo liberamos, pero no, es para asegurar otras vidas que no son como las nuestras, que no tienen esos mismos requerimientos que el ser humano, tiene que llevarse un proceso bastante complicado. Y yo inclusive al director de biodiversidad en su le decía, pero, y el viceministro nos decía, pero ¿por qué no organizamos un evento más grande donde vaya mucha gente y pueda ver? Y los profesionales nos decían, no, esto es algo muy delicado. ¿Qué tal si el proceso de sedación va mal y el animalito no reacciona convenientemente? Vamos a tener que volver, vamos a tener que hacer las cosas. Y lo mejor es evitar el estrés para el animalito. Si hay mucha gente, si hay flashes, si hay ruido, él no va a salir, él se va a quedar asustado ahí. Entonces, por eso yo decía, no sé, ellos son profesionales, hay que comprenderles. Y en el proceso de liberación participaron unas 20 personas máximo y a regañadientes, ¿no? Los profesionales nos decían, es mucho, estaban renegando, este momento hubo mucha tensión, pero a mí por lo menos me encantó que Citlali, que era la muchacha que encontró a jugar, perdón, al Puma, forme parte de la liberación. Y ella también se sintió muy feliz y ella estaba muy alegre de que se la haya considerado. Y yo creo que ella en sí misma es un ejemplo para el resto de la sociedad. Cuando hay un caso que tenga que ver con vida silvestre, no puedes resolverlo tú sola o no puedes resolverlo como crees que tiene que sería, sino tienes que acudir a los profesionales, tienes que acudir a las instancias gubernamentales. Los animales son seres vivos, están protegidos y por tanto no es una cuestión de aplicar la arrogancia humana en este tipo de casos. Así es, querido Rodrigo. Y justamente vamos a tratar de graficar un poquito todo lo que nos están comentando. Vamos a ver un video cortito acerca de esta liberación exitosa que ha sido con el Puma Kai. Mientras vamos preparando el video.
¿Qué nos puedes comentar, Iván, acerca justamente del momento de la liberación, ese momento preciso cuando se estaba abriendo justamente la jaula para poder liberar al pumita? Claro, ¿Qué sentiste en sí. ese momento? Bueno, en realidad ha sido incertidumbre, ¿no? Hasta que el animal salió, no sabíamos lo que iba a pasar. Yo decía incluso, ¿qué tal si no le da la gana de salir de la jaula? ¿Qué hacemos? ¿No? Además, había varios chicos que, entre los guardaparques, que todos, obviamente todos querían mirar, estar Ah, a metros, a unos centímetros para ver el momento que sale, ¿no? Y había que organizar la cosa, separar a la gente, alejarlos más o menos unos 20 metros. El grupo principal estaban los veterinarios, guardafaunas, gente que conocemos el manejo de estos animales y solamente se les había indicado, ¿no? Que si el animal por alguna razón se daba la vuelta, lo único que teníamos que hacer es meter un poco de bulla para que el animal se asuste y se dé la vuelta nuevamente. Pero por suerte se abrió la puerta, en un principio se abrió un poquito, el puma, como van a ver en algún video, saca el hocico, huele un poquito, ve dónde estoy, a ver, es seguro, se levanta un poquito más la puerta y además se tira una piedrita en la jaula para que el animal se asuste, sale de la jaula, ve que es seguro, sale caminando, paseando chocho, se va hacia el monte, ¿no? Gracias a Dios, lo digo nuevamente, salió todo bien, salió como se había pensado, como se había esperado y sin inconvenientes para el animal, que era lo principal, ¿no? Era el principal temor que pase algo con la anestesia, que pase algo en el viaje, que no se ubique en el lugar, que no quiera salir, etcétera, ¿no? Pero todo salió bien para el puma. Eh, Siempre hay que recalcar que es un caso, es una excepción esto, ¿no? sí. Sería lindo que todos los animales que se trafican, que todos los animales que se rescatan tengan este fin, pero no es así. Es la excepción, porque la mayoría que se trafica, la mayoría que se rescata, o muere o le queda vivir en cautiverio. Eh, pero bueno, en este caso salió todo lindo, todo bien y y esa es la satisfacción de todos nosotros, creo, los que fuimos a la liberación. Perfecto, Iván. Ahora sí ya tenemos listo el video. Vamos a compartirlo con todos ustedes. Lo han encontrado cerca al Colegio Franco Boliviano a raíz a una denuncia ciudadana. Claramente este puma tenía niveles de estrés altos, estaba deshidratado y se lo encontraba con hambre. Estaba en un estado de salud un poco delicado. Bueno, una vez que ha estado 53 días en el bioparque municipal y después de tratamientos con vitaminas, alimentos, se ha podido evidenciar que este puma tiene reticencia a estar con humanos. El día de hoy vamos a proceder a liberarlo después de que se ha llegado a tener un estándar de salud óptimo en el animal, ¿no? Bueno, va a ser llevado al Parque Cotapata. Y el día de hoy se está trasladando al puma a un lugar óptimo donde creemos que no va a tener contacto con humanos, donde va a poder encontrar alimento para su supervivencia. Nosotros vamos a hacer un seguimiento científico al animal para asegurarnos que se encuentra bien y que se encuentra desarrollando sus actividades de manera habitual. Ahí teníamos justamente ese momento tan importante, ¿no? Tan místico, podríamos decirlo, como decía Rodrigo Iván, la liberación del puma, ese momento tan espectacular que mucha gente seguramente estaba tan nerviosa, tan intensamente con el puño entre las manos y realmente quería ver que todo salga exitoso. Sí, es importante también hacer notar que la buena voluntad de las autoridades es muy importante en este tipo de casos, ¿no?
el apoyo logístico, el apoyo económico, etcétera. Se veía, por ejemplo, al director de empresas, entidades de la alcaldía, se veía también el apoyo del director de la DGB-AP, Enzo Aliaga, apoyo desde el alcalde de la ciudad de La Paz, apoyo desde el viceministro del ministerio, desde la ministra, etcétera, ¿no? El apoyo político, el apoyo es muy importante para que este tipo de casos salgan bien. Sí, y de hecho, recalcando eso, hubo tan desprendimiento que inclusive el Ministerio de Defensa, a través del ministro, dijo, pero ¿por qué no lo trasladan en un helicóptero a un área más, menos poblada, ¿no? Inclusive hubo esa facilidad del Ministerio de Defensa. Ha sido una experiencia muy, muy linda. Hubieron dificultades, sí, pero como les digo, en su momento se acudió a muchas instituciones, a muchas autoridades y todas no hubo ninguna que se cierre o niegue su apoyo, ¿no? Quiero también resaltar la labor que hace el Centro de Custodia del Bioparque Vestipaco, su encargada Grace Ledesma, se ha encargado varios temas durante todo este tema de la pandemia y en muchos casos han sido mal entendidos o mal comprendidos por la sociedad, ¿no? Piensan que Vestipacos es un zoológico, que es un encierro, es una cárcel para los animales silvestres, cuando es todo lo contrario, ¿no? En Bolivia la filosofía, la línea ya no es tener zoológicos como en otros países. En otros países los zoológicos son recintos en los que se puede intercambiar animales. Se llama, por ejemplo, el zoológico, por ejemplo, de Buenos Aires le pide al zoológico de, no sé, de Pekín unos pandas y transan y negocian como si fueran mercancía los animales. Y no es la razón de ser, esa no es la lógica que tenemos en nuestro país. En nuestro país no podemos, está prohibido que haya ese intercambio de animales. Los centros de custodia que tenemos actualmente lastimosamente existen porque hay tráfico, porque hay gente que le gusta comprar animales, le gusta tener mascotas y cuando se cansan de ellos, cuando no pueden manejarlos como debería ser, y porque está prohibido obviamente, los sueltan. ¿Y qué hacemos? Tenemos lastimosamente que asegurar la vida de estos animalitos, asegurar su bienestar, que son nuestros principios, nuestros ideales, y tienen que estar en estos recintos, ¿no? Y estos recintos, debo reconocerlo, en su gran mayoría son lugares donde se emana amor hacia los animales. Las personas encargadas de estos recintos despiden amor hacia los animales. No nos queda otra, somos un país bastante pobre, debemos reconocerlo. No podemos darles a todos los animales esa rehabilitación, porque en muchos de los casos llegan con traumas psicológicos, llegan mutilados, llegan sin ninguna opción de sobrevivir. Y a pesar de que la sociedad exige y exige que sean liberados y que hayan programas grandes de reinserción, no es tan sencillo. Yo como boliviano, como ser humano, quisiera poder decirle a la gente, sí, es fácil, lo agarramos, le damos de comer un tiempito y adentro. No, los animales son distintos a nosotros, tienen otros requerimientos y bueno, lastimosamente esa es nuestra realidad. En Bolivia no hay zoológicos. En Bolivia se está tratando de cambiar por lo menos la concepción filosófica al respecto. Es difícil porque no tenemos todos los medios ni los recursos para hacerlo, pero deberíamos estar por lo menos esperanzados de que hay personas que están luchando todos los días, que hay personas que realmente han dejado su vida social por estar en estos recintos, cuidando a los animalitos. Hay gente que día tras día está luchando contra el tráfico en las redes sociales, en los grupos, pero no es la mayoría, ¿no? La mayoría de gente aún piensa que el ser humano tiene una potestad sobre el resto de seres vivos, que el ser humano puede privarlos de libertad, que el ser humano puede comerlos, que el ser humano puede usarlos como entretenimiento, puede usarlos como instrumentos de carga, y no, creo que ya el ser humano ha desarrollado la tecnología y su capacidad para prescindir de los animales y es tiempo de emanciparlos, ¿no? Pero por ahora estamos en esa situación.
Así es, querido Rodrigo, justamente tú tocaste un tema muy importante, ¿no? Mucha gente a veces no conoce lo que es la diferencia de un zoológico y un bioparque. En la ciudad de La Paz hace tiempo ya dejó de llamarse zoológico y pasó, digamos, a un nivel mucho más humano, se podría decir, ¿no? El bioparque. ¿Cuál es la diferencia para que la gente conozca? Sabemos que en la Argentina se maneja también el concepto de ecoparque, por ejemplo, ¿no? Acá en Bolivia, ¿cuál es la diferencia de un zoológico y un bioparque? Bueno, a ver, el enfoque principal es que un zoológico maneja colecciones de animales eh, con el fin de cuidarlos, protegerlos, pero también principalmente exhibirlos. Un bioparque, el enfoque principal que tiene que manejar y que maneja el Bioparque de La Paz es el enfoque de la conservación de las especies. Es decir, realizar programas, por ejemplo, de conservación que garanticen que algunas especies que están en peligro de extinción sean investigadas, sean evaluadas y se hagan programas de conservación, lo que la gente muchas veces dice preservación de la especie, ¿no? La palabra correcta es conservación porque es más amplio, pero eso es lo que busca un bioparque, ¿no? Y aparte que el cuidado de los animales es más específico, más técnico, más científico y más especializado. ¿Sí? Así es, querido Iván. Justamente esta mañana escuchando las noticias, en el zoológico de Santa Cruz, solamente hasta la 1 de la tarde se tuvo la visita de 5.000 personas en un zoológico tan pequeño, tan reducido, con áreas tan inhumanas, se podría decir, los pobres animales, saliendo, digamos, de una pandemia, volver a ver humanos interactuar con tanta cantidad de gente es muy llamativo. Es muy triste, como digo, creo que la dificultad que, que tenemos como sociedad para afrontar los desafíos que se nos vienen, me refiero a la sociedad a nivel mundial, es darnos cuenta de que no somos los que dirigen el mundo, no somos los propietarios de este mundo y de los seres que lo habitan. Somos simplemente una especie más y por tanto debemos darles respeto. Hemos avanzado mucho en estos, no sé, 5.000 años de civilización humana, ¿no? Con los derechos humanos. Por ejemplo, solo hasta hace unos 150 años era totalmente común ver esclavitud en otros seres humanos, ¿no? En nuestros mismos hermanos. Y fue reciente que nos dimos cuenta que todos los seres humanos somos iguales y por tanto tenemos derechos y hemos creado derechos para todos, derechos universales para todos los humanos. Desde 1950 que en teoría todos los seres humanos no deberíamos tener no deberíamos pasar hambre porque tenemos todos el derecho humano al alimento. Pero 16.000 niños en África mueren cada día de desnutrición. El ser humano universalmente tiene el derecho a la educación, pero hay casi 2.000 millones de personas que no saben leer ni escribir. Entonces, con la acepción o con la conferencia, perdón, con la otorgación de derechos en un papel, no vamos a resolver los problemas, sino tenemos que entender que otros seres humanos son iguales que nosotros. Ya estamos en ese proceso. El siguiente paso es entender que otros seres vivos son muy similares a nosotros. Genéticamente compartimos prácticamente el 98% de similitudes con varios primates, el 87% de similitud con los felinos, con los gatos, por ejemplo, somos muy, muy similares, son pequeñas las disidencias y por tanto estos animales tienen las mismas, uh, las mismas requerimientos básicos, pero con ciertas diferencias. Y eso nos hace a nosotros eh, como responsables de asegurarles a estos otros seres que son tan similares a nosotros el respeto bueno, dejarlos de esclavizar como lo hicimos con nuestra misma especie durante tantos, tantos años. Entonces, creo que ese es el desafío que tenemos que ver. Y eso va a permitir que, por ejemplo, la gente siga comprando animales, los siga esclavizando, los siga utilizando
y cuando se canse de ellos, los deje en algún lugar para que el Estado tenga que llevarlos a estas cárceles o estos recintos como los que describías hoy en la mañana, ¿no? Es cuestión de nosotros, no es cuestión que esté en una ley, no es lo correcto mandar a la cárcel por el incumplimiento de la ley. Lo correcto es que cada ser humano se dé cuenta y reflexione internamente de que no podemos seguir con este modelo de desarrollo que hemos estado pasando, con esta acepción humana de que somos los propietarios y somos los únicos que tienen el derecho en este mundo, y solo de esa forma vamos a lograr que ya no hayan zoológicos, que ya no haya maltrato animal, que ya no haya tráfico y todas esas amenazas para otros seres vivos. Así es, querido Rodrigo. Si me permites Adelante, Iván. Es importante entender también que la responsabilidad es pues compartida. Es decir, si bien las autoridades, si bien los municipios, los responsables que manejan los centros de custodia tienen una alta responsabilidad al tener que cuidar a estos animales, la responsabilidad mayor es también del ciudadano, ¿no? Del visitante, porque muchos de estos centros tenemos que entender que viven del apoyo de la gente, con las visitas, por ejemplo, ¿no? Porque necesitan dinero para alimentar a los animales, necesitan recursos para comprar medicamentos, para todo lo que incumbe el cuidado de los animales. Y la gente tiene que entender justamente que los animales no son objetos, que los animales no están para divertirnos. Entonces, cuando uno visita un centro de custodia donde hay animales, tiene que ir pensando que tiene que respetar al 100% la vida del animal, ¿no? Entonces, no podemos acusar, pienso yo, a ningún centro por intentar recibir recursos por visitas, porque necesitan, hace falta. Y en todos los centros, yo he vivido en muchos de ellos, se requiere apoyo económico, se requiere recursos, porque cuidar un animal cuesta dinero. Entonces, a veces no queda otra. La responsabilidad es compartida. Todos tenemos responsabilidad en esto. Exactamente, Iván, responsabilidad compartida, tanto de la gente que va a ir a visitarlos a los animales, pero con respeto, con respeto y dignidad hacia los animales, exacto, ya que ellos están, obviamente necesitan el alimento, necesitan del apoyo, necesitan de una mejor infraestructura, pero también la gente tiene que también devolverles ese cariño, ese amor por los animales, ¿no? Entonces creemos que, como bien dijeron ustedes, tiene que ser de ambos lados, ¿no? Y obviamente estos centros necesitan los recursos económicos. Vamos a dar paso también a la gente que está participando en el chat. Hay mucha gente que nos está escribiendo y quieren también darles mensajes de mucho apoyo también a ustedes, queridos compañeros. Por ejemplo, Malichuri Friend indica, su trabajo es rescatar, rehabilitar y liberar. Muy buen trabajo de los biólogos veterinarios. Jean Corfe dice, buenas noches, gracias por la labor de rescate y cuidados veterinarios hacia el puma. ¿Cuál es el momento ideal para tomar la decisión de liberar a una especie silvestre a su hábitat natural? ¿Y cuál es el tipo de seguimiento que se realiza luego de la liberación? Saludos de Cortés Geraldine. Creo que va, Iván. Sí, bueno, a ver, cada caso es diferente, cada caso hay que analizarlo. Hay algunas condiciones básicas que podríamos mencionar, por ejemplo, que los animales rescatados estén sanos, primero, o que sean tratables. Hay también que la liberación de un animal no afecte a otras poblaciones, ¿no? A poblaciones de vida libre. Que la liberación, por ejemplo, no implique conflictos con los humanos o con otros animales. Y además lo que menciona justamente en la segunda parte de la pregunta, ¿no? Es el monitoreo. El momento ideal para liberar hay que analizarlo en cada caso. El monitoreo en este caso, por ejemplo, se va a realizar con seguimiento a través de los guardaparques y a través de trampas cámara que vamos a utilizar en
en la zona de liberación, ¿no? Eso nos va a permitir garantizar cómo está, si está circulando el puma, por dónde está, más o menos nos va a dar esa idea. Pero es importante, el monitoreo es importante en la liberación. Excelente, muchísimas gracias, Iván. Hay otra pregunta acá de Mauricio Piñeiro Antelo. Buenas tardes, disculpen, ¿no tendrían algún manual o el procedimiento que siguieron para la custodia y pronta liberación del puma? Nos sería de mucha ayuda para las regiones amazónicas donde abundan estos animales. Gracias, saludos desde Cobija Pando. Esa es una excelente pregunta y le agradezco al señor Piñero. No, como Estado, sí, en estos últimos meses se vio la necesidad de contar con este tipo de instrumentos. Por eso, en esta semana se está trabajando en una modificación a este reglamento de custodia responsable de fauna silvestre y esta nueva complementación, esta nueva norma técnica va a establecer estos protocolos para la liberación en casos generales. Pero como decía Iván, cada caso es particular y tiene que ser analizado, no es tan libre, pero por lo menos sí van a estar particularizados o bien detallados estas acepciones que decía Iván, estos tres casos, ¿no? Cómo podemos darnos cuenta que el animal está sano, que no va a poner en riesgo a los ecosistemas y que no exista conflicto con las poblaciones humanas. De Excelente, de todas adelante. formas, para complementar y ayudar al amigo, existen varias guías ya. Guías generalmente son de otras experiencias de otros países, ¿no? La misma UICN, por ejemplo, tiene una guía de reintroducción, de rehabilitación. Sin embargo, las experiencias son las que nos enseñan y estas experiencias ya las estamos haciendo en nuestro país y esas experiencias nos ayudan mucho, ¿no? Y como dice Rodrigo, es una tarea pendiente que bueno, hay que trabajarla, la vamos a trabajar. Perfecto. Hay una última pregunta acá antes de concluir, llegar al final justamente de este conversatorio. ¿Cuál es el equipo adecuado para rescatar animales como primates, osos hormigueros, reptiles? Bueno, son diferentes casos, me imagino que diferentes modalidades, ¿no es cierto? Sí, bueno, lo importante es conformar para cada caso un comité técnico, porque si lo pretendes hacer solo, uno que puedes equivocarte y otro que no va a tener un valor científico, es decir, más cabezas ayudan, ¿no? Mientras más profesionales intervienen en un proceso de liberación, hay más aporte y también puede ser más crítica que sea constructiva. Entonces, mientras más participan, mejor. Y tal vez no, tal vez estoy muy osado al decir esto. Las redes, bueno, la comunicación es tan fluida en estos momentos que cualquier persona puede acudir o puede contactarse de una u otra forma con especialistas. Y estos especialistas, yo les aseguro, están totalmente abiertos y son muy desprendidos con brindar la información y todo el apoyo que una persona pueda tener al atender este tipo de emergencias. Entonces, como les decía, en el caso de este puma, la familia se contactó con la Senda Verde, un centro de custodia, y mira, así rápido, triangulando o coordinando por redes sociales, se logró rescatar al pumita. Entonces, es cuestión de que no tengamos miedo, que confiemos en que hay personas en nuestro país que sí son muy capaces y que tienen toda la experticia para hacerlo y acudan a estas personas, acudan al Estado, acudan a las gobernaciones, a los municipios y el Ministerio de Medio Ambiente. Ante estos casos tiene toda la predisposición para apoyar y siempre recautelando por la vida y el bienestar de todos los animales. Exactamente, Rodrigo, justamente una de las últimas preguntas dice Toti Velázquez, si uno encuentra un animal silvestre, ¿dónde puedo llevarlo? Es justo lo que acaba de decir Rodrigo, ¿no? Hay una autoridad competente nacional, tenemos a la Policía Forestal de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección de Biodiversidad,
También está el zoológico, el bioparque Vestipacos. Todas estas personas, todas estas instituciones están habilitadas, son competencia nacional, para justamente velar por la integridad de los animalitos. Pero legalmente, si nos ceñimos estrictamente a la norma, la primera instancia a la que la población tiene que acudir para atender este tipo de temas son los gobiernos municipales, ¿no? La persona tiene que acudir al gobierno municipal, decirle, ha pasado esto, y el gobierno municipal tiene que ser el que inmediatamente coordine con la gobernación, ubique al ministerio, y así se conforme y se acuda también a los especialistas de los centros de custodia, que felizmente hay centros de custodia prácticamente en todos los departamentos, y ellos tienen, tal vez no tendrán todos los insumos materiales, la capacidad para acudir, pero tienen todo el corazón y se dan maneras para rescatar y apoyar a la conservación de los animalitos. Muchísimas gracias por la aclaración, querido Rodrigo. Es muy importante esto para que toda la gente, cuando tenga la oportunidad, acá por ejemplo, se ven cada caso, se ven osos perezosos, se ven primates, se ven loros, y la gente no sabe qué hacer. Lo primero que llaman es a los bomberos, se llaman a otras instancias, y la gente no sabe cómo desprender un oso hormiguero, por ejemplo, de un árbol, ¿no? Es una cosa muy complicada, porque este tipo de información no llega justamente ahí, ¿no? Entonces, pero está muy bien. Está muy bien que la gente en Cobija, ciudad en la que he vivido buen tiempo y que creo que es muy linda, acuda ya a la policía a través de bomberos. Es un paso interesante, valiosísimo, porque antes la sociedad misma se dedicaba a rescatarlo y comérselo. Entonces, no. Eso creo que poco a poco está cambiando, y la policía, a través de bomberos, sí es una instancia que tiene toda la responsabilidad para atender este tipo de hechos, pero ya la parte técnica y de coordinación le corresponde a los municipios. El apoyo operativo, sí, desde la policía, de los bomberos, pero aparte de asesoramiento técnico es de los municipios, para que coordinen con gobernaciones, con el ministerio, con los centros de custodia. Y yo quiero resaltar que hasta hace unos meses era muy difícil coordinar o trabajar con la Policía Forestal y Medio Ambiente, pero en los últimos meses se ha tenido una participación destacable por parte de ellos. No son muchos, sí hay que reconocer, no están en la calle y tampoco tienen los materiales necesarios, pero le ponen mucho empeño. Los bomberos voluntarios de la zona sur de La Paz, excepcional su profesionalismo. Ellos fueron en gran parte los que han coadyuvado a que el operativo de rescate del Puma Cay sea un éxito. Así que da esperanzas, como decía Iván. Esperemos que las cosas mejoren. Bueno, muchísimas gracias. Realmente hemos llegado a la parte concluyente, digamos, de este conversatorio. Queremos agradecer la participación de toda la gente que ha estado conectándose a esta transmisión a través de la página de la Comunidad del Vinilo y este ciclo de programas que hemos denominado La Voz de la Naturaleza. Queremos agradecer a nuestros dos invitados de lujo que hemos tenido el día de hoy y que nos han dado bastantes luces a todos nosotros para poder ver el manejo justamente de la vida silvestre, las liberaciones responsables y también dar directrices legales, técnicas importantes para que la gente lo tome en cuenta. Vamos a la parte concluyente. Rodrigo, ¿cuál es tu conclusión y tu mensaje a la gente que nos está siguiendo? Pucha, qué difícil. Mi conclusión es que se la voy a robar, creo, Iván. La liberación exitosa y el proceso de rescate y manejo de CAI es la excepción. Lastimosamente en el país puedo asegurar que el 97-98% de los casos de este tipo de procedimientos y de rescates termina en la muerte o el encierro de los animalitos, y eso no es lo correcto. Y estos casos únicamente van a cesar cuando el ser humano, el boliviano, se dé cuenta de que no tenemos que seguir concibiendo a los animales como seres inferiores y que están ahí para nosotros. Son seres que son iguales que nosotros, a los cuales les debemos respeto, tienen dignidad y no están para satisfacer nuestras necesidades, y menos
menos aquellas necesidades que son netamente, que son bajas y que son eh, pueriles. No, no están para entretenernos, no están para que los usemos como carga, no están para que, pucha, ustedes saben todo, para hacerles sufrir, no están en este planeta para que sufran. Entonces, somos seres humanos, les tenemos que dar respeto y hay normas, hay procedimientos técnicos y hay profesionales que tienen toda la capacidad para apoyar a toda la población para que respetemos y dignifiquemos a los animales. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por tu participación. Querido Iván, ¿cuál es tu conclusión para finalizar este conversatorio? Bueno, a ver, todas estas historias de los animales que terminan o muertos o terminan en zoológicos o en cárceles, como la gente dice, comienza con el tráfico de fauna. Cuando la gente de repente se antoja un loro, se antoja una tortuga, se antoja un mono, ahí comienza el tráfico de fauna, porque decide ser egoísta y sacar animales de las montañas, de los bosques, de los lagos, donde tienen que estar para llevarlos a las ciudades y venderlos. Eh, Uno piensa el tráfico de fauna como grandes mafias internacionales, que por supuesto las hay, pero también el tráfico de fauna es más casero, más doméstico. Cuando un vecino, cuando un familiar tiene un loro, tiene un mono o se lo consigue, es también un traficante de vida silvestre. Entonces, cuando entendamos esto y dejemos de traficar, creo que todos estos otros problemas van a terminar. Ojalá que algún día llegue a eso. Muchísimas gracias, querido Iván, Rodrigo. Ha sido un conversatorio muy interesante el que hemos tenido el día de hoy. Creo que la gente ya tiene un poco más de idea y va a poder, digamos, compartir con sus familiares, con la gente, para que puedan replicar esta información que ha sido muy importante en este conversatorio que hemos tenido. Queremos agradecerles nuevamente su participación. Vamos a hablar, esta no va a ser la última vez que vamos a hablar, hay muchos casos también de liberaciones exitosas, pero también hay de los casos que, como decían muy bien, el 97-98% no llegan a su liberación, quedan justamente en la muerte o en el encierro definitivo. Vamos a tener estos espacios. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando hasta una próxima oportunidad en este ciclo La Voz de la Naturaleza a través de la comunidad del vinilo. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Antonio. Que estés muy bien. Un abrazo fuerte. Gracias. Chao, Gracias, Rodrigo. gracias. Chao, Antonio. Gracias. Chao, chao.